¿Qué secretos pueden esconderse detrás de una de las voces más queridas de la Argentina? ¿Cómo se sobrevive a una herencia familiar marcada por el dolor, el abuso y la trata de personas? ¿Y de qué manera una artista convierte el sufrimiento en arte para sanar? Hoy nos adentramos en la historia profunda y estremecedora de Julia Senko, una de las voces más icónicas del país, que acaba de lanzar su primer libro, Hayeshur, donde revela un pasado familiar lleno de sombras que hasta ahora permanecía oculto. Quédate hasta el final, porque vamos a recorrer juntos los pasajes más impactantes de su relato, vamos a entender de dónde viene Julia, qué heridas ha tenido que enfrentar, cómo ha logrado reconstruirse a partir de su historia, y qué enseñanzas nos deja su valentía. Comencemos por el presente. Julia Senko lanza Hayeshur, que en yiddish significa algo así como sí, vida. Un título cargado de intención, porque lo que Julia nos ofrece no es simplemente un libro autobiográfico, sino un testimonio sanador, un puente entre su historia personal y la memoria colectiva. En palabras de la propia artista, Hayeshur es un viaje íntimo a mi historia, una invitación a explorar nuestras vivencias, a reconciliarnos con nuestro pasado y a encontrar coraje para seguir. Ahora bien, ¿qué encontramos al abrir esas páginas? Lo primero que nos impacta es la sinceridad brutal con la que Julia se refiere a su propio nacimiento. El 30 de octubre de 1957 llegó al mundo en circunstancias críticas. Su madre siempre le recordó que ese parto pudo haber terminado en tragedia por una hemorragia provocada por una placenta previa. Así, desde el primer día, su vida estuvo teñida de peligro y de supervivencia, una marca que la acompañaría siempre. Pero el verdadero núcleo del libro, lo que más estremece, es el relato de la historia familiar. De niña, Julia solía quedarse en la casa de su abuela Jane y de su abuelo David. Para ella, ese era un lugar mágico, lleno de muebles elegantes, de espejos, de aromas sofisticados como el Chanel número 5. Veía a su abuela arreglarse frente al espejo, con un camisón de seda que se colocaba cuidadosamente, y la admiraba. Sin embargo, detrás de esa imagen glamorosa, se escondía una verdad que Julia conocería años más tarde. Jane, su abuela materna, había sido criada en un prostíbulo en Europa del Este. Hija de Paulina, una prostituta, y rescatada del burdel por Simón, uno de los clientes de su madre que se enamoró y decidió llevárselas a las dos, Jane pasó de ser niña a esposa a una edad alarmantemente temprana. En el libro lo decís varias veces que viviste en una casa con doble moral, en una familia con doble moral. Es así, porque mi historia familiar tiene que ver con polacos, rusos y con temas que tienen que ver con la trata. No sé si habrás leído La Polaca, el libro, que cuenta un poco la historia de aquellos hombres que venían con niñas, adolescentes, la famosa polaquita, ¿no?, que venían a la Argentina. Engañadas. Sí, engañadas, como que se iban a casar y que iba a estar todo bien. Bueno, es un libro que inspiró también a Adrián Suar a hacer ATAB. ATAB, ¿no? exactamente. Claro, exacto. Bueno, esa es un poquito la historia de mis abuelos, mis abuelas, especialmente mi abuela materna. Y yo hablo de la doble moral porque, por ejemplo, mi abuelo biológico, que yo me enteré que era mi abuelo biológico a los 10, 12 años más o menos, vivía en Brasil y tenía una barbería y un cabaret. Y me acuerdo viajar a Brasil a visitar a ese que para mí era un tío, hasta que me enteré que era mi abuelo, con mi mamá y mi hermano, y yo iba al cabaret. Y estaba ahí, pero después pensaba, mi mamá, cuando una vuelta que yo ya era grande, tenía como 18 años y llegué un día a las 8 de la mañana y mi vieja con un cinturón colgado que me castigó por llegar de día. ¿Qué iba a decir la gente? ¿Qué iba a decir la gente de una chica decente que llega a las 8 de la mañana? Y muchos secretos y mentiras, porque me fui enterando a medida que pasaron los años de la verdadera historia familiar. A mí Jane se me hizo tu abuela materna, Sí. tu abuela la flaca. Sí. Que a diferencia de Aida, que vivía en un conventillo, tu abuela Jane tenía cierto privilegio. Vivía en un departamento muy lujoso, vos lo contás, digamos, que a tus ojos, como de mucho lujo. Se vestía bien, olía Chanel número 5. Sí. Esos recuerdos de la abuela flaca. Y la abuela flaca
a mí se me hizo el personaje favorito, Hane, porque es realmente un personaje de película. Es un personaje de película y ella tenía Cuando llegaron en barco a Montevideo, Jane ya estaba embarazada. Allí nació Paulina, la madre de Julia, en 1929. Después, la familia se trasladó a Avellaneda, donde Simón tenía conexiones con Suimigdal, una red de trata de personas tristemente famosa en la historia argentina por traer mujeres engañadas desde Europa para prostituirlas. Aquí surge una de las preguntas más inquietantes de esta historia: ¿cómo sobrevive una familia a generaciones de abuso y sometimiento? ¿Cómo se reconstruye la identidad cuando tus raíces están marcadas por el dolor? Julia Senko nos da algunas pistas a través de su relato. Su madre, Paulina, también vivió una infancia cargada de abandono y desamor. Después de que Jane y Simón se separaran violentamente, él llegó a arrojarla por una escalera estando embarazada. Paulina fue entregada a una familia que apenas le daba de comer. Durante más de 10 años vivió lejos de su madre. Cuando finalmente regresó a la casa materna, se encontró con un entorno que no era mucho mejor. Julia cuenta que su madre solía taparse los oídos para no escuchar los ruidos de los hombres que visitaban a su abuela. Mientras leemos estos fragmentos del libro, no podemos dejar de preguntarnos, ¿cómo impacta en alguien crecer en medio de estos secretos y silencios? ¿Cómo afecta a una niña descubrir que el hombre al que llamaba abuelo era en realidad un tío lejano que regenteaba un cabaret en Brasil, el Galo Vermelho, donde Julia pasaba las vacaciones? El relato se vuelve aún más inquietante cuando Julia introduce la referencia a La Polaca, el libro de Mirta Schalom que cuenta la historia de Raquel Lieberman, la mujer que se atrevió a denunciar a Suimigdal. Julia reconoce en esas páginas ecos de su propia historia familiar. De hecho, menciona que la serie argentina, Tierra de Amor y Venganza, ATAV, inspirada en estos hechos, se parece en algunos aspectos a lo que vivió su abuela Jane. Frente a semejante historia, una pregunta surge inevitablemente: ¿cómo logró Julia Senko salir adelante, convertirse en la gran voz argentina, recibir el elogio de Mercedes Sosa y conservar su calidez y humor? La respuesta, nos dice ella, está en el canto. Para Julia, el remedio fue cantar. Cantar fue, y sigue siendo, la herramienta para sanar, para transformar la herida en arte, para romper con el silencio y la vergüenza, y para rendir homenaje a todas las mujeres de su familia que no pudieron contar su verdad. El libro Hayeshur no es solo un ejercicio de memoria individual, es un acto de reparación colectiva. Nos confronta con preguntas necesarias: ¿de dónde venimos? ¿Qué parte de nuestra historia queremos resignificar? ¿Cómo cortamos con las cadenas del pasado? En este viaje, Julia nos invita a mirar hacia atrás no con rencor, sino con compasión y aprendizaje. Nos enseña que no somos prisioneros de nuestras raíces, que siempre es posible elegir qué herencia emocional queremos transmitir a quienes nos rodean. La frase poderosa que nos deja es: contar para sanar, cantar para liberar, recordar para no repetir. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Las historias como la de Julia Senko nos recuerdan que detrás de cada voz, de cada éxito, hay una humanidad que merece ser escuchada.